Le damos también la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de los medios. Amén. Que Dios los bendiga de una manera poderosa y maravillosa y que la gloria del Señor esté cada día sobre todos ustedes. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos a orar. Amén, por la palabra de esta noche, para que Dios nos sea guiando y usando de una manera maravillosa. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tienes para cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, te pedimos que a través de tu palabra tú seas ministrando nuestras vidas, que tú como el pastor de esta iglesia ministres nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y que hoy, Dios, tu gloria, tu poder, y como decía la alabanza, que tu espíritu descienda en este lugar, Señor, porque aquí anhelamos tu presencia y queremos cuidar esa presencia tuya. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo del pueblo de Dios. Dice, amén. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor, nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, 3, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Es importante recordar de dónde salió Pablo. Amén. Pablo fue una persona que fue perseguidora de la iglesia. Amén. Como judío, él pensaba que hacía lo correcto al perseguir la iglesia porque era un hombre que realmente defendía lo que él había aprendido desde su niñez. Amén. Él había sido como un judío educado en toda la doctrina. Los niños desde pequeños, de los 3 años en adelante, eran enseñados en la doctrina, en el Torá, ¿cierto? En el Pentateuco. Y ellos eran enseñados y ahí se formaba su corazón, su deseo de servir a Dios. Pero hubo algo especial entre Pablo, que era romano, ¿cierto? Y era también judío, porque tenía las dos nacionalidades. Pero dice que entre todo el resto de los judíos habían los escribas, los fariseos, ¿cierto? Estaba el sumo sacerdote y todos ellos, aunque habían estudiado lo mismo que Pablo, aunque habían conocido la palabra del Señor, aunque habían aprendido el Pentateuco y habían tenido la misma doctrina desde el principio, de los 3 años en adelante eran enseñados en la palabra del Señor, hubo algo especial en Pablo. Y Pablo lo que tuvo fue que realmente tuvo un corazón para agradar a Dios. Así que él, en su ignorancia espiritual, hacía lo correcto, porque él sentía que estaba defendiendo la fe de Dios. Así que Dios tomó ese corazón que hacía cosas malas y las encaminó, y lo encaminó para que su vida fuera transformada. Y siempre lo hemos enseñado, que no es lo que usted haga, no son los hechos o los pecados que usted cometa lo que determina su corazón. Porque todos nos equivocamos, todos fallamos.
Realmente lo que determina su corazón es el arrepentimiento de lo que usted hacía y reconocer que usted no puede seguir en esos caminos y comenzar a transformar su vida. Eso es lo que hace la diferencia en el corazón. Así que Pablo se enfoca en ese mismo celo que tenía por Dios cuando conoce a Jesús de Nazaret y cuando conoce la doctrina de Dios. Él comienza a predicar la palabra con la misma fe, con la misma efervescencia, con el mismo ahínco. Ahora más todavía porque está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y en todas sus cartas, él sigue con esa fe, con ese celo por Dios, y él entiende y comienza a interpretar la palabra de la manera correcta. Y comienza a buscar de Dios y comienza a fortalecerse. Y dice la palabra que él comienza a escribir acerca de lo que es la santidad, temas como la salvación, como la pureza, como la rectitud. ¿Por qué? Porque sencillamente él estaba tratando de llevar el evangelio y enseñarnos y plantar el evangelio de la misma manera que él lo había visto. Y en esta carta nos comienza a hablar acerca de que nosotros primeramente fuimos escogidos para salvación. De aquí surgen las malas interpretaciones de la salvación. Cuando dice que fuimos escogidos para salvación, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que muchas personas comienzan a malinterpretar esta parte y comienzan a buscar el acomodo de la doctrina para su gusto, ¿cierto? Para sus deseos carnales. Y la persona dice, nosotros sí, ya fuimos escogidos para salvación. Ya Dios nos separó para ser salvos. Así que no importa lo que hagamos, ya Dios nos escogió para salvación. Pero vamos a ver realmente qué significa ser escogidos para salvación. Hoy yo le ponía un ejemplo a alguien que me estaba preguntando algo, amén. Y les quiero dar el ejemplo porque mira que el Señor me daba el mensaje hoy, me puso muchas cosas en la cabeza. Y yo decía, Señor, ¿de qué ejemplo pongo? Y Él me traía un ejemplo. Cuando usted va a un supermercado, especialmente a una tienda de frutas y verduras, ¿cierto? Usted va a escoger limones o peras o manzanas. Y todas son manzanas. Usted va y escoge, yo le pido a usted, le digo, Andrea, hazme un favor, tráeme, qué sé yo, 50,000 pesos en manzanas. Y si usted realmente es una persona que sabe mercar, usted no va a escoger la manzana con los ojos cerrados y echa lo que caiga, ¿cierto? Sino uno va a escoger entre todo ese grupo lo mejor, ¿cierto? Lo que está listo para comer, más brillante, más grande la fruta. Pero usted una fruta magullada o una fruta que está medio ya negra, usted no la toma, usted la deja, la desecha, ¿cierto? Y esa es la manera correcta de verla, es cuando somos escogidos para salvación. Dios no fue el que formó o permitió que esa fruta cayera antes de tiempo, o que la fruta saliera deforme, o que el camión se magullara. Eso no es culpa de Dios. Esas frutas que perseveraron hasta el momento de llegar al supermercado, que se mantuvieron sólidas, firmes, que estuvieron bien, que no se magullaron, son las que van a salir a la venta. La otra fruta que se queda, usted ve en una bolsita y la ponen 10 manzanas por 2,000 pesos, porque ya realmente no llaman la atención, para no desperdiciarlas. Y eso es lo que se refiere a Dios cuando nosotros somos escogidos para salvación. Dentro de toda la humanidad, Él sacó lo que tenía el mejor corazón. No ninguna persona perfecta, porque no existe nadie, pero escogió lo que Él veía que se podía usar, para la gloria y para la honra de Dios. Así que esa es la manera de que significa escoger para salvación. No predestinar, aunque hay una palabra en la Biblia que dice predestinar, pero es escoger, predestinar es escoger para salvación. Entonces dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido entre todas las frutas desde el principio para salvación. Amén. Así que si nosotros estamos acá es porque espero, anhelo y confío en el Señor que usted va a ser de los que permanecen todavía y que van a ser escogidos para salvación. Amén. Y dice la palabra del Señor que fuimos escogidos para salvación, pero ¿cómo? ¿Cómo comenzamos a poder afirmar y podemos asegurar nuestra salvación? Dice la palabra, ¿mediante qué? La santificación. Fuimos escogidos
Pero al ser escogidos no tenemos derecho a llegar al cielo inmediatamente. Dese cuenta que aquí nos está hablando de un proceso de santificación. Así que la persona que todavía tiene la doctrina que dice que ya fue escogido, fue salvo y puede comportarse como quiera, está yendo en contra de la palabra, porque la palabra nos habla de una palabra que es muy importante y que denota la salvación, es santificación. Que todos los días tenemos que apartarnos para Dios. Así que mediante la santificación somos escogidos y separados para Dios por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que ¿cómo somos santificados? Usted no puede ser santificado si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede ser santificado, y para poder tener el Espíritu Santo de Dios tiene que amar a Dios, tiene que haber aceptado a Dios, tiene que enamorarse de Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la búsqueda, para que el Espíritu Santo comience el proceso de santificación. ¿Cómo es el proceso de santificación? Cuando el Espíritu Santo está en usted y cuando usted ama a Dios, usted sabe que hay algo que es pecado y que es una debilidad de usted. Y el Espíritu, ¿qué hace? Comienza a darle la fuerza, comienza a guiarlo, comienza a fortalecerse para que usted comience a separarse y abandonar esa práctica que usted tenía pecaminosa. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo nos separa en santificación. Por el Espíritu, y además por el Espíritu y la fe, ¿en qué? En la verdad. ¿Se da cuenta cómo todo va concadenado? No es que usted diga yo soy salvo. Primero, entre todos las personas fuimos escogidos porque aunque todos pecamos y cometemos errores, Dios nos escogió porque vio que había un corazón transformable. Un corazón que amaba a Dios a pesar de las situaciones. Dos, ¿qué más? Que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Entonces tenemos que entender que nuestro propósito aquí en la iglesia, en la tierra, es ser preparados ¿para qué? Para la salvación. 3. ¿Mediante qué? La santificación. ¿Cuánto tiempo dura la santificación? Toda la vida. Desde que usted acepta al Señor hasta que el día que viene el Señor, al día que usted muere, usted tiene que estar en el proceso de santificación, porque nosotros como humanos tenemos tantas cosas y tantas fallas y tantas debilidades que cada día que estudiamos la palabra nos vamos cerrando puertas y nos vamos apartando del pecado hasta llegar a la santificación. Nunca vamos a llegar a la santificación perfecta, pero en el proceso de santificación, si Dios ve nuestro corazón, nuestro esfuerzo, si morimos y todavía faltaban 2 o 3 cositas por cambiar, Dios tiene misericordia de nosotros porque Él vio nuestro deseo, nuestro esfuerzo y realmente vio que le amamos al Señor. Así que van 4, ¿cierto? Por la santificación. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Si usted no ha aceptado a Dios, si usted no se mete con Dios, si usted no agrada a Dios, pues sencillamente el Espíritu Santo no está en usted. A través de la santificación, ¿por qué? Y la fe, ¿en qué? La verdad. En la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Así que usted tiene que tener fe en que todo lo que dice y lo que la Biblia demanda es así. Hay gente que dice, no, pero es que yo no entiendo, porque es que Dios pide esto, es que porque esto, porque es que no tiene sentido, porque Dios en el Antiguo Testamento moría tanta gente, mataban tanta gente, la guerra, Dios destruía, no tiene sentido, no importa. Yo siempre les digo una cosa y espero que se la aprendan hoy, aunque lo repito muchas veces. Lo que usted no entiende, no lo pregunte, créalo. Usted lo puede preguntar, pero si no lo sigue sin entender, diga, no importa, no quiero entenderlo por ahora. Un día lo entenderé y lo voy a creer. Porque nosotros queremos entender, porque cada persona es un mundo diferente. Y cada persona ve las cosas diferentes. Uno está de acuerdo con la guerra, otro está de acuerdo con la guerra, otro está de acuerdo con comer verdura, otro con comer carne. Así que nunca vamos a poder llegar. Entonces el que come verdura va a estar de acuerdo con la palabra, el que come carne no va a estar de acuerdo con la palabra, el que cree en la guerra va a estar de acuerdo con la palabra, el que no cree en la guerra no va a estar de acuerdo con la palabra. Así que Dios nos mandó a que nosotros analicemos la palabra a nuestra manera, sino que creamos por fe la palabra de Dios, que todo lo que está ahí es porque Dios lo permitió y porque Dios lo pidió así. Después dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cómo fuimos nosotros llamados? ¿A través de qué? Del evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Quién sabe cuál es el evangelio de Cristo? ¿Alguien lo sabe? Cristo nació virginalmente, ¿cierto? Vino a la tierra, creció, desarrolló un ministerio, fue bautizado, murió
resucitó y ascendió al cielo. Ese es el resumen del evangelio nuestro. Y vendrá por nosotros. Así que si usted no cree en este evangelio, en todos los puntos del evangelio, dice que lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos creemos en la palabra de Dios, en toda la palabra, y no aprendemos el evangelio de Cristo y no lo predicamos, no podemos llegar a salvación. Así que no es solamente desde cuenta que creer en Dios, sino creer en todo su evangelio. Pero es que cómo Jesús nació virginalmente, cómo María tuvo más hijos, y queremos explicar todo. Eso es el evangelio de Cristo y es el evangelio que usted tiene que creer. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Qué significa estar firmes? Estar seguros en lo que Dios nos dio, ¿cierto? Sí. Estar firmes en su palabra. ¿Estar firme en qué? En sus promesas. Estar firme en que tenemos que tener el Espíritu Santo. Estar firme en que ¿qué? En que tenemos que ser santificados. Estar firme en el evangelio de Cristo. Estar firme en qué? En que fuimos escogidos. Estar firme en qué? En la santificación. Estar firme en qué? En la fe y estar firme en la verdad. Amén. Esa es la firmeza. Pero ¿qué más dice? Estar firmes y, escucha esto, retener la doctrina. ¿Qué significa retener? Guardarla y no dejársela robar, ¿cierto? Retener la doctrina. ¿Cuántos de nosotros realmente retenemos la doctrina de Cristo? Hay mucha gente que dice, sí, pastor, yo sé lo que usted ha predicado, pero es que yo escuché en otro lado, y es que me contaron en otro lado, y es que yo pienso esto. Usted no está reteniendo la doctrina de Cristo. Por eso nosotros somos en esta iglesia celosos con la palabra del Señor, porque Dios me encomendó a retener la doctrina de Cristo. Y si usted realmente quiere ser salvo y quiere llegar a participar de todas las bendiciones de Dios, usted tiene que retener la doctrina de Cristo, que habéis aprendido, ojo, decía Pablo, sea por palabra. ¿Cómo? Porque iba a las iglesias, los reunía, les predicaba lo que el Espíritu Santo inspiraba y él mismo copiaba, ¿cierto? Y había personas que recopilaban lo que él decía. Sea en vivo y en directo, en pocas palabras, ¿cierto? O por carta nuestra. ¿Cuál es la carta de Pablo que nos dejó? La que estamos leyendo. Tesalonicenses, Primera Corintios, ¿cierto? Efesios. Son las cartas que él nos dejó. O sea, no importa si usted la escuchó en vivo, en directo, o no importa si usted la leyó, retenga la doctrina, porque lo que está diciendo es que la palabra que está escrita es fiel palabra, fiel copia de lo que Dios nos dio. Así que hay que retener la doctrina de Cristo. Dice la palabra, y el mismo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Así que está diciendo que ¿qué? El mismo Señor Jesucristo no está diciendo y que Él va a mandar a un ángel y que Él va a mandar a un apóstol, a un evangelista, a un profeta. No, el mismo Dios, el mismo Jesucristo. Si todos cumplimos todos estos pasos que estamos viendo, Él mismo se va a encargar. ¿De qué se va a encargar? De consolarnos. ¿Cierto? Dice, ¿y cómo nos va a consolar? ¿Por qué nos va a consolar? Porque Él pagó un precio. Dice, el cual nos amó. A través de que cuando Él murió en la cruz del Calvario, entonces si Él nos amó y murió por nosotros, Él quiere que seamos consolados en todo y por todo. Dice, en consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cuál es la esperanza nuestra? ¿Cuál es su esperanza? Salvación. Ser salvo. ¿Por qué? Ahí dice, en gracia. Nuestra esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones. Ahora la pregunta es, ¿nuestros corazones están tranquilos y en paz? No me conteste. Hoy en día nos preocupamos por todas las cosas del mundo, por el dinero, por las afecciones, por la pareja, por todas las cosas que siempre hablamos, porque eso es el pan diario de cada día. Pero Dios dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo que estaba diciendo en pocas palabras era que Dios va a confortar nuestros corazones, nos va a dar lo que nosotros necesitamos, sin necesidad de pedírselo. Porque si nosotros tenemos todos estos pasos, Dios nos va a confortar. ¿Usted cree que confortar es dejarlo usted con el deseo de algún día casarse?
Eso no es confortarlo. Aunque Dios llena todos nuestros vacíos, pero Él fue el que diseñó la palabra y el que diseñó la humanidad. Y Él dice que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a una mujer para hacer una sola carne. Así que Él conoce su necesidad y Él lo va a confortar a su tiempo, sin necesidad que usted se desespere. Dice, os conforte y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que Él va a confirmar sus promesas en nosotros porque su palabra se lleva en obra, en acción. No es una palabra muerta, es una palabra que tiene acción. Así que después de que Él les da esta introducción, aunque termina el capítulo 2, porque la Biblia era una carta completa anteriormente, antes de la Septuaginta, no existía capítulos ni versículos, era una carta y de acuerdo a los que interpretan la palabra, vieron que esto era un tema, el otro era un tema y le pusieron capítulos y versículos. Esto era una sola carta completa, cuando usted lee una carta, continúa el versículo del capítulo 3, dice, después de esto que ustedes ya aprendieron que fuimos escogidos para salvar, dice, ahora, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Él decía, ustedes ya conocieron la palabra. La palabra de Dios no se puede estancar solamente en esta iglesia. Oren para que la palabra que dice corra, para que la palabra se mueva entre el mundo. Pero no era solamente los apóstoles que tenían que llevar esa palabra, sino también era, ¿qué? Era sencillamente ir a predicar el evangelio. Era predicar el evangelio. Era lo que había que hacer. Así que Dios es fiel con nosotros. Dios es maravilloso. Dios es bueno arriba. Dios es bueno, el título. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Así que Él entiende y conoce que realmente Dios es con cada uno de nosotros. Y Dios decía hoy, miren lo que decía la palabra del Señor, para que la palabra corra y sea glorificada. La palabra corra y sea, ¿qué? Glorificada. Así que dése cuenta de lo que está diciendo, que la palabra se mueva de todos los lugares, de todos los momentos, en todas las cosas, ¿cierto? Y la palabra de Dios sea glorificada. ¿Por qué? Porque la palabra se va a cumplir en cada persona. Y cuando usted ve que algo se cumple en usted, usted glorifica a Dios. O sea que la palabra de verdad continuara. Dice, así como lo fue entre vosotros. Lo que estaba diciendo en pocas palabras, la palabra que yo predico, la palabra que yo enseño, es verdadera. La palabra es real. La palabra... No, espérate, porque no sé por qué se va a apagar este. No, ya. El título arriba. No, ya. La palabra sea glorificada. Amén. Y dice la palabra... pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal. ¿Por qué? Porque Dios sabe que realmente a través de su palabra Él nos afirma, nos cambia. Él hace que nosotros estemos firmes en la fe de Cristo Jesús a través de todos los puntos que vimos anteriormente. Si no, no podemos estar firmes en Dios. ¿Cómo usted pretende estar firme en Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios? Si no cree en la salvación, si no cree en la santidad, si no cree en la separación, si no cree en la santificación, si no cree en la fe, usted no puede estar firme. No hay posibilidad de que estén firmes en Dios. Pero esa es la palabra que cuando la palabra de Dios es glorificada, nos lleva a estar firmes para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y mire, quiere que le diga una cosa, usted dirá, ¿de quién está hablando aquí? De la gente del mundo, ¿cierto? No. No está hablando de la gente del mundo. Está hablando de la gente dentro de la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante, que personas que todavía no han sido convencidas o que su vida realmente no la anhelan para tener una transformación en Dios, vienen, reciben el milagro de Dios y vuelven y se van por el camino que entraron, porque su corazón no fue escogido, como hablamos al principio, para salvación. Y ya tenemos lo que significa escogido. No significa pin 1, pin 2, pin 3 te salvas, pin 1, pin 2, pin 3 te pierdes, porque eso no sería amor. Significa que Dios nos está separando con el propósito, con los mejores corazones,
pero la palabra dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que dice la palabra, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y habíamos una vez predicado en otra parte de la palabra, ¿se acuerdan lo que significaba perverso y malo? No era el asesino, no era el matón, no era el violador. Perverso y malo era el que no cree en las obras de Dios y que no practica la palabra de Dios. Eso lo decía, una vez me acuerdo cuando lo predicamos, que eso es lo que significaba de obras perversas. Porque nosotros vamos, no, pero ¿quién es el perverso? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es el que roba acá? No. Es el que no practica la palabra del Señor, dice, porque no es de todos la fe. Ahí lo está diciendo la palabra. ¿Quiénes son los que tienen fe? ¿Los del mundo? Los de la iglesia. Entonces dice, no es de todos la fe. Se da cuenta que muchos de los llamados y pocos de los escogidos, hay muchas personas que están dentro de la iglesia y no tienen fe. Dicen, no, tengo fe en que Dios me da plata. Esa de pronto sí la puede tener, porque escogemos lo que nosotros queremos. Pero fe es en creer en que uno dirá, pero qué jartera, ¿para qué me tengo que santificar? ¿Para qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? Eso no es fe. La fe es decir, Señor, si tú me pediste a mí que yo estudiara, que leyera la palabra, que orara, que me congregara, yo lo creo. Es porque es necesario. Esa es la fe en Cristo Jesús. Creo en que tú me pides a mí santidad, que me pides que me separe del mundo. ¿Qué hay de bueno en el mundo? Dígame, yo quisiera que usted me dijera alguna persona realmente que se pudiera parar y decirme si hay cosas muy buenas en el mundo. Si usted llama bueno, de pronto el momento en que pasó la diversión, de pronto si usted llama eso bueno, de pronto sí es bueno. Pero ¿qué resultado le trae el mundo? ¿Qué felicidad, qué cambio, qué transformación ha hecho en el mundo por usted? Ninguna. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Cuántos quieren ser guardados del mal? ¿Cuántos quieren ser guardados de las plagas que llegan a Egipto? ¿Qué hay que hacer? Leas otra vez el capítulo 2, versículo 3 en adelante. Fe, santidad, separación, fe, Espíritu Santo, santificación. Oiga, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero para el mundo vienen cosas muy fuertes. Para nuestro país están llegando cosas fuertes, se va a poner más fuerte porque, no crea, todo lo que está pasando alrededor del mundo, en los países latinoamericanos, en los países europeos, no crea que sea, eso es allá, aquí no. Esa es una profecía escrita que todo el mundo, país pequeño, país grande, tiene que terminar en el mismo caos. Si no, vamos a orar por eso para que no pase. Va a pasar. Es como usted decir, Señor, que el cielo desaparezca, o que el infierno desaparezca, Dios mío, o que ya no haya más enfermos de cáncer, o que el anticristo no aparezca. ¿Cuánto podríamos hacer un ayuno para que el anticristo no aparezca? ¿Sería bíblico? No. Está escrito. ¿Cuánto vamos a hacer un ayuno para que no pasen más terremotos? ¿Será que vamos a tener respuesta? No, porque está escrito. Usted no puede ayunar algo que está en contra de la palabra del Señor. Usted lo que tiene es que prepararse. Entonces, ¿qué puedo hacer? Usted dice, ¿qué puedo hacer con eso? Orar para que Dios tenga misericordia en la persecución, en los terremotos, en el hambre, en las pestilencias, que tenga misericordia de los que aún no le conocen y que vengan al arrepentimiento. Eso es lo que usted puede orar. Mientras que usted no cumpla con esto, usted va a ser parte del sufrimiento del mundo. ¿Qué dijo Jesús cuando tenía los apóstoles? ¿Se acuerdan? Sí. Señor, los que tú me entregaste, aquí los tengo. Ninguno de ellos se perdió, solamente con excepción de Judas, que era ya separado por Satanás. Pero él dijo, y Pedro negó a Cristo, a Jesús, ¿cierto? Tomás era un incrédulo. Todos los que estaban ahí participando tenían un montón de errores, pero Dios dijo, a los que tú me diste, yo preservé. Dios nos va a preservar a nosotros de la ira venidera. Amén. Pero tenemos que cumplir con todos estos requisitos. Mire, si usted se la pasa orando, Señor, guárdame del mundo, pero usted la pasa en el mundo, guárdame de lo que hay a este país, guárdame la economía, y usted sigue desobedeciendo a Dios, ¿usted cree que va a participar
de lo que Dios está diciendo aquí. Pero fiel el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿A quiénes? A los que han entendido esta palabra. Y para terminar, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Esa es la confianza de Dios acerca de nosotros. En que hacéis y haréis, escuche esto, lo que los hemos suplicado. Amén. Amén. Ay, no, porque dice que no dice amén. ¿Qué dice? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ah, no suplicado, ¿cierto? Mandado. No es una opción, es un mandamiento. Buscar a Dios no es una opción. Sí, pero es que ¿qué pasa con nuestro libre albedrío? ¿Dios nos dio libre albedrío? Sí. ¿Cierto? ¿Cuándo usted usó su libre albedrío? Si usted fue separado por Dios, ¿cuándo lo usó? Cuando aceptó al Señor. Dios dijo, ok, te pongo en la mano derecha la bendición y en la mano izquierda la maldición. El camino angosto o el camino ancho. Escojan. Y cuando se le presentó a ustedes el plan de salvación, ¿quiere salvar al Señor? Dijo sí. Nadie lo obligó. Dios no lo obligó. Nadie le puso una pistola para decirle, repita la oración conmigo. Nadie se lo hizo, ¿cierto? Así que usted usó su libre albedrío para escoger salvación. Cuando pasamos a ser siervos de Dios, ¿qué significa la palabra siervo? ¿Alguien sabe qué significa siervos? Esclavos de Dios. Y no es el esclavo de que, toma, haz lo que yo diga, ¿no? Esclavo en la parte de amor, de filos, donde hay amor, de hermandad y respeto. Entonces cuando usted dice, no, yo sí, aunque soy cristiano, Dios nos dice, y lo hemos dicho acá, ya somos esclavos de Dios y tenemos que hacer lo que Dios diga. Ahora, ¿es obligación o no es obligación? No es obligación. Cuando usted no lo hace, no es porque esté usando su libre albedrío, es porque usted está en rebeldía. Porque usted le entregó su vida a Dios, ¿cierto? Y tiene que hacer lo que Dios diga. Sin embargo, como todavía Dios respeta nuestras decisiones, ya cuando usted se va en contra de la voluntad de Dios, no es porque usted sea su albedrío, sino sencillamente usted está en rebeldía, porque usted se sometió a Dios cuando aceptó al Señor, y cuando decide no obedecerlo, que se puede desobedecer, o no se puede desobedecer, claro, se puede desobedecer. Todo esto en la vida, todo es posible. Yo puedo desobedecer o puedo obedecer, puedo venir o no puedo venir, puedo cantar o no puedo cantar, puedo leer la Biblia o no puedo leerla, pero cada vez que yo hago algo negativo de no hacer, no es sino solamente rebeldía. Y una persona que anda en rebeldía no ha sido todavía transformada por Dios. Y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Si ustedes hacen lo que Dios nos ha mandado, no ustedes, a mí también, nos ha mandado, ¿qué dice? El Señor va a encaminar nuestros corazones. No los va a obligar, los va a encaminar. Usted cuando está perdido, ¿cierto? Y está buscando una dirección, yo no lo voy a llevar hasta la dirección que usted está. Le digo, mire, váyase a la esquina, de 2 cuadras allá, otra vez a la izquierda, y la tercera casa, esa es la casa que usted está buscando la dirección. Le di las direcciones, lo encaminé. ¿Fue más fácil o no? Que usted va a estar buscando dirección y no conoce el pueblo, y subió y bajó y corrió y dio vuelta y lleva 2 horas buscando la dirección y no la encuentra. En cambio, si alguien en el camino le dice, mire, allí a la derecha, a la izquierda, entonces no es que Dios esté manejando y manipulando mi vida, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Y voy a leer el 6 para que usted se dé cuenta que estamos hablando anteriormente del hermano que no hace la voluntad de Dios. Pero os ordeno, o suplico, ¿qué dice? Ordeno, ¿se da cuenta que es ordenanzas de Dios? El que quiere vivir la vida libre, no por ordenanzas, está en rebeldía. Pero os ordeno, hermanos, en el nombre, o sea, con autoridad, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibe de nosotros.
Ahora, ¿cuál es el hermano que anda desordenadamente? ¿El que peca? ¿El que de pronto todavía falla en el mundo? No. Es el que está luchando por ser diferente, y a él es el que tenemos que amar y darle amor. El hermano que dice que anda desordenadamente es el que no le interesa a Dios, no practica la santidad, no es capaz de someterse a la autoridad de Dios, a la autoridad de la iglesia. Es la persona que anda desordenadamente. Dice la palabra claramente, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. No es el que comete errores todavía el que anda desordenadamente. Es el que realmente no le interesa cambiar para Dios. Es la persona que todavía ni siquiera ama ni respeta a Dios, sino viene solamente para llenar un espacio en la iglesia. El que anda en chismes, el que anda en murmuraciones, el que anda en críticas, el que anda hablando de las potestades superiores, es el hermano que anda desordenadamente. Nosotros tenemos que ordenar nuestra vida. ¿Perfectos? Ninguno. ¿Cometemos errores? Todos. ¿Pero sabe cuál es la diferencia de lo que estamos acá? Yo creo en el nombre de Jesús que ninguno estamos desordenadamente, que todos tenemos en nuestro corazón agradarlo a Él todos los días. Y estamos luchando y luchando por ser mejores cada día. El que anda desordenadamente es el que ni siquiera escucha el consejo de Dios, el que no pone la palabra de Dios en mano, el que sigue en sus caminos, en sus decisiones, el que le pone peros a Dios, es el que anda desordenadamente. Amén. Amén. Si Dios le ha hablado a su vida, yo le invito a que se ponga en pie. Gloria a Dios. Espero que usted haya marcado en su celular o en su Biblia todos los puntos que Dios nos demanda hoy para que podamos obedecer la palabra del Señor. Amén. El Señor nos escogió para salvación mediante la santificación. Somos esclavos del Señor. Nosotros usamos el libre albedrío para obedecer a Dios. Y es a través de la santificación y de la fe en Dios. Amén. Así que si usted hoy ha decidido realmente entender esta palabra y saber que el mundo está en crisis, en caos, pero no solamente las revueltas o las protestas que van a hacer ahorita el 21, o lo que está pasando en Chile, o lo que está pasando en Bolivia, o lo que pasó en Bolivia, o lo que está pasando en Perú, en Ecuador. ¿Se da cuenta? Usted puede noticias, todos los países están mal. Sí. Y lamentablemente, tristemente, la tristeza, pero Colombia va a tener que pasar también por esa situación. Pero estamos preparados para eso, en oración, en búsqueda, para que nos mantenga firmes. Y no solamente la parte política, vea usted la política a través de la palabra de Dios y se da cuenta que la venida del Señor está no a las puertas, ya está entrando, más cerca que antes. Así que si usted realmente se ama y quiere ser bendecido por Dios y quiere ser guardado del mal y que nos afirmará, usted busque a Dios, sepárese y santifíquese para Él. Amén. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tienes para con cada uno de nosotros. Señor, hoy nos has hablado de otros pasos, Señor, que son importantes para entender, Dios mío, que hemos sido separados y que esa separación perdura si somos santificados y si andamos en el Espíritu de Dios y si andamos en la fe de tu palabra, de tus ordenanzas. Señor, tú nos has suplicado que cumplamos tu palabra, tú nos has ordenado. Por eso les decía, os ordeno, porque cuando pasamos a ser siervos de Dios, tenemos que cumplir las órdenes de nuestro Padre Celestial. Y son órdenes que no son gravosas, que no son complicadas, que no son difíciles. Difícil es lo que pasamos en el mundo sin ti. Eso es difícil. Cuando solucionamos los problemas con nuestras propias fuerzas, cuando luchamos por la soledad, tristeza, dolor, aflicción, melancolía, eso es complicado. Pero en ti las cosas realmente son fáciles, porque lo único que quieres es que clamemos
busquemos y obedezcamos y tú te encargas de solucionar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Así que realmente ser siervo tuyo es más fácil que lo que pensamos y trae más ventajas de lo que obtenemos del mundo, Dios. Bendice esta iglesia, bendice a las personas que nos han visto a través de estos canales, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido que esta palabra sea tocando su corazón, su alma, su cuerpo, su ser, Dios mío, en esta hora, y que nosotros, Señor, en esta hora nunca andemos desordenadamente, Dios, sino por el contrario, andemos en obediencia a tu palabra. Bendícenos y guárdanos en esta hora. Te doy gracias por la palabra que tú traes a este lugar, porque esta palabra, Señor, es una palabra limpia, pura, que sea por oído, Señor, o por carta, Dios, es una palabra que es inspirada directamente por ti, Dios. Y tú lo que estás haciendo a través de esas palabras es prepararnos para tu venida. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios. Señor, oramos por los diezmos y las ofrendas, creyendo en este momento, Dios mío, que los diezmos y las ofrendas solamente pueden provenir de un corazón agradecido, de un corazón amable, Dios mío, de un corazón que, Señor, es agradecido por la abundancia que tú le has dado, Señor, porque tú no pides en una mínima parte, Dios, para que la iglesia crezca, para que la iglesia continúe, para que se sigan salvando personas, Dios mío. Un alma no vale, Señor, todo el oro del mundo, no alcanza a comprarse un alma, Señor. Pero cada aporte que nosotros hacemos en obediencia tiene el diezmo y la ofrenda, Señor, es para que la iglesia crezca, para que sigamos alcanzando a esos niños pobres de las veredas, para que sigamos alcanzando a los viejitos, Dios mío, para que entendamos que lo que estamos haciendo, Señor, es solamente para cumplir con tu propósito, Dios, y que aunque no podamos asistir a esos lugares, Dios mío, el aporte nuestro, Señor, es algo maravilloso que tú multiplicas, Dios. Por eso te pido que tú bendigas solamente al dador alegre, Dios. Si hay una persona todavía que tiene idolatría por el dinero, que no es capaz, Señor, de dar, Dios mío, Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que esa persona entienda, Dios mío, que todavía tiene que someterse a ti, Dios. Y si hay una persona que quisiera dar, pero no tiene cómo hacerlo porque no tiene el dinero, Señor, la capacidad económica todavía para hacerlo, te pido que suplas, Señor, alimento en su alacena, techo sobre su cabeza, Dios. Padre, ropa sobre su cuerpo, porque tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que al salir de este lugar nos lleves con la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, y que nos prepares para el domingo, Dios, en el nombre de Jesús, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya. Por último, te pido, Dios mío, por lo que va a pasar el 21, Dios. Señor, no podemos orar para que el mundo no vaya en caos, ni de mal en peor, pero sí podemos pedir, Señor, para que nos guarde a nosotros, tus hijos, y tengas misericordia de nosotros y nuestras familias, y que aquellas personas que aún no te conocen, Señor, sean protegidas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias por él. Mira a este niño también, Dios mío, que está en Cúcuta, Dios, que es familiar de Jennifer, Dios, de 4 añitos, que tiene cáncer en todo su cuerpo, en los huesos, Dios. Te pido que tengas misericordia de él, Dios. Padre, en esta hora oramos por una unción de sanidad sobre esa vida. Padre, en el nombre de Jesucristo declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo sobre ese niño en el nombre de Jesucristo, y veremos un milagro poderoso y maravilloso en ese niño en el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios de bondad en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, en esta hora, Dios mío, por Julieta, Dios, Padre, que estuvo de cumpleaños, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Dios mío, que tú la bendigas y la guardes de una manera poderosa y maravillosa, Dios. Y todos los que cumplieron años en este mes, bendícelos y guárdalos y cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Salemos de este lugar para la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.